Bienvenidos a los diálogos e intercambios de otras voces en educación. Hoy, en el ciclo de recuperación de la memoria histórica del movimiento magisterial, el profesor Andrés Arce les hablará de los albores de movimiento pedagógico en Chile. Veamos primero el contexto inicial caracterizado por crisis social y el surgimiento de las primeras organizaciones docentes. La historia de las organizaciones docentes en Chile se enmarca en la precariedad de los sectores populares durante el siglo XIX y principios del XX, con altos índices de analfabetismo, 40% en 1920, y una educación excluyente. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920, respondió a presiones de la oligarquía y burguesía para modernizar el Estado, pero mantuvo desigualdades estructurales. En este escenario, surgieron las primeras asociaciones docentes, como la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria en 1903 y la Sociedad Nacional de Profesores, de carácter mutualista y vinculadas a una burguesía ilustrada, distante de la realidad obrera. Estas organizaciones, aunque conservadoras, reflejaron un incipiente cuestionamiento al sistema educativo y a las condiciones laborales. Pasemos ahora a valorar los primeros gérmenes de un movimiento pedagógico crítico. La AGP, o Asociación General de Profesores, marcó un hito entre 1922 y 1928 al unir reivindicaciones laborales con un proyecto pedagógico transformador. Influenciada por el anarcosindicalismo y alianzas con el Partido Comunista, la AGP criticó la educación tradicional y promovió un maestro crítico y asociativo, plasmado en su revista Nuevos Rumbos. Bajo el liderazgo de figuras como Gabriela Mistral, cuestionaron el rol del Estado como instrumento de la clase dominante. Su plan educacional, elaborado en 1925, inspirado en la Escuela Nueva Europea, fue reprimido por los gobiernos de Alessandri e Ibáñez, que exiliaron a sus miembros. La AGP trascendió lo gremial, articulando un movimiento cultural pedagógico con visión de clase. Posteriormente surgirían el FEDECH y SUTE como resultado de la lucha sindical y un nuevo proyecto político entre 1932 y 1973. La Federación de Educadores de Chile, FEDEC, en 1944, agrupó a diversas asociaciones docentes, impulsando 16 huelgas y una identidad de clase trabajadora. La huelga de 1968, que duró 59 días, contra el reajuste salarial desigual del gobierno de Frei Montalva, evidenció su fuerza, consolidando alianzas con sindicatos mineros. Bajo la Unidad Popular, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, en 1970, propuso la Escuela Nacional Unificada, ENU, proyecto democratizador tildado de adoctrinamiento marxista por la oposición. La ENU y el SUTE fueron desarticulados tras el golpe de 1973, que persiguió a docentes y sindicalistas. Otra historia sería durante la dictadura, el proceso de resistencia y la democratización. AGECH y el Colegio de Profesores tuvieron una dinámica diferenciada entre 1973 y 2021. La dictadura de Pinochet impuso el Colegio de Profesores en 1974, un órgano controlado y apolítico. La resistencia docente se reorganizó en la Asociación Gremial de Educadores, AGTH, especialmente a partir de 1981, con apoyo de la Iglesia y talleres culturales, enfrentando represión, como se muestra con el asesinato de Manuel Guerrero. Tras recuperar elecciones democráticas en el colegio en 1985, se impulsaron congresos educativos críticos al neoliberalismo. En el siglo XXI, movimientos como el Congreso Nacional de Educación en 2021 buscaron reformar la Constitución, proponiendo una escuela pública estatal comunitaria y feminista. Aunque rechazada por campañas de desinformación, esta propuesta sintetizaba luchas históricas por una educación pública, laica y anticapitalista. Una reflexión final merece el legado y los desafíos del movimiento pedagógico chileno en el presente. El movimiento docente chileno evidencia una tensión entre reivindicaciones laborales y proyectos pedagógicos emancipadores,
en diálogo con contextos políticos represivos como la dictadura, o reformistas como el neoliberalismo. Su historia subraya la importancia de la conciencia de clase, la unidad sindical pedagógica y la crítica al Estado como reproductor de desigualdades. La vigencia de propuestas como la escuela comunitaria refleja la necesidad de seguir articulando educación y transformación social, en resistencia a modelos mercantilizados y excluyentes. Les invitamos a leer el trabajo escrito donde se amplían muchos de los elementos abordados aquí. ¿Qué les pareció este recorrido por el magisterio chileno? Nos vemos pronto.